¿Quién es nuestra roca? Cristo Jesús. En esta hora queda todo el escenario preparado para que nuestra querida hermana Milagros Novas siga con el tema que ella comenzó el viernes pasado, que es el remanente y su misión. Esta es la segunda parte que va a estar tan nutritiva como la primera. Así que pongamos atención y bienvenida a nuestra hermana Milagros Novas nuevamente. Bien, buenas noches para todos. Muy buenas noches. Bueno, se me quedaron enganchadas las gafas. Bendiciones para todos. Espero que estén bien. Por aquí está cayendo lluvia, así es que la noche está un poco refrescada. Muy bien, vamos a entrar en materia de una vez. Tal como lo dijo Ávila, estamos en la segunda parte de este estudio, el remanente y su misión. Así es que de inmediato voy a compartir pantalla para... Ahí está, vamos a ver. Bueno, hoy veo que tenemos una configuración distinta. Así es que, ok, muy bien. Vamos a... Recordándoles que esto es un estudio interactivo. Cualquier pregunta, comentario, usted lo puede hacer a viva voz, lo puede escribir en el chat, en fin, puede levantar su mano, su mano digital. Son de los beneficios que nos da la virtualidad. Así es que vamos a continuar con esta segunda parte. Habíamos quedado en, en esa primera que respondía algunas preguntas iniciales. Hoy vamos a responder el resto de preguntas. Así es que comenzamos con nuestra introducción característica. La Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo. O sea, el Señor sabe quiénes son los suyos. Pero en los últimos días, una época de apostasía, es decir, de abandono de la fe, de la verdad, apostasía es entrar en el error. Esa época de error generalizada que vendrá en estos últimos días, que ya estamos justamente en esa época que se anuncia, que la Biblia anuncia que vendrá, ya estamos en ella. Y realmente es una época donde el error está generalizado. Así que en esta época se llama un remanente, que ya explicaremos lo que significa, para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a hacer énfasis en estas dos partes también. Entonces, este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Es decir, que aunque Jesús no dio una fecha para su evento, igual lo que tiene que preocuparnos es si nosotros bajamos a la tumba, ¿estamos preparados para eso? Y es más importante que saber la fecha. Esta proclamación está simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la hora del juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Ya hemos hablado en estudios anteriores respecto a lo que tiene que ver con el juicio investigador o esa investigación que se está haciendo ahora.
Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. Como bien el eslogan que tiene la Iglesia Adventista Mundial, todo miembro involucrado. Así que, ¿cuándo comenzó a aparecer el remanente? Son las preguntas que vamos a contestar en esta segunda parte. ¿Cuál es su misión? Y la respuesta a estas preguntas, por supuesto, como las anteriores, requiere de las escrituras y de la historia. Recordando que la historia es parte de la Biblia. La Biblia es un libro que recorre las páginas de la historia de este mundo, desde su fundación hasta su terminación, o al menos la restauración del planeta. Así es que vamos a indagar en esas palabras de sabiduría, pero también vamos a echar mano de esos hechos históricos que sucedieron en lugares geográficos, una máxima que existe en el mundo de las ciencias sociales. Y la recuerdo muy bien cuando estaba en la secundaria, impartía esa área, esa es mi área básica. Todo hecho histórico tiene un lugar geográfico, o sea, está ubicado en un lugar, por eso siempre hay que relacionarlo. Así que en esta ocasión vamos a entrar directamente en la reforma. Eh, el viernes pasado justamente estuvimos introduciendo esa parte y hablamos, incluso nos quedamos en la parte en que esa reforma impactó tanto en Francia, bueno, y en eso, en parte de Europa también, que finalmente ese deseo de sacar todo lo que significaba religión, escuche bien, religión y Dios, cómo se mezcló una cosa con la otra, llevó como consecuencia la negación del cristianismo en Francia y también en muchos países de Europa que todavía persiste, todavía persiste. Pero también hubo un hecho que fue muy icónico en esa época, y me refiero a la quema de la Biblia. O sea, Francia en esto renegó totalmente de lo que significaba Dios y todo lo que tenía que ver religión por causa de esa religión que se mostró al mundo, esos 1200 años, 1260 años. Así es que realmente hasta nuestros días vimos cómo incluso en un evento tan, tan importante para el mundo deportivo, incluso para la sociedad en general, que es el caso de los Juegos Olímpicos, cómo se demostró, cómo se evidenció que todavía mantiene esa postura. Y bueno, a estas alturas creo que todos los que estamos aquí sabemos cómo Francia se despachó en esa inauguración, qué representación hizo, pero le invitamos a que puedan eh, contactar con el primer material que enviamos referente a esa primera parte. Así es que continuando en esa línea vamos a ahondar respecto a qué pasó durante la reforma, pero lo haremos rápidamente. Así es que vamos a ver esos factores que dieron pie a la reforma y que fueron dirigidas por líderes eclesiásticos que de ellos sabemos el nombre de varios. Así es que una de las causas que motivaron las reformas, o como bien que se conoce popularmente, la reforma protestante, en primer lugar está las doctrinas sin base bíblica, cuyo fundamento es la tradición. Esa mezcla que hubo entre lo que decía los preceptos bíblicos
con todo el residuo de la cultura. Fue una mezcla entre la cultura celestial y la cultura general, mundanal, que no es más que la relación, pues cuando hablamos de cultura, verdad que es un término bastante amplio, pero bastante amplio. Si usted busca el concepto cultura, usted se va a encontrar con muchísimas descripciones, pero básicamente cuando hablamos de cultura se refiere a todo lo que nos distingue, nos representa como pueblo, como persona, los gustos, vestimenta, en fin, estilos de vida, por lo cual eso es muy diverso. Cada cultura, cada país tiene su cultura, su modo de vivir, de ver las cosas, de interpretarlas, lo que a veces hace la incomprensión y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este tema. Porque cuando uno pregunta cuál es la mejor cultura, obviamente cada país dirá que es el suyo. Así es que esa mezcla cultural de símbolos paganos, en su mayoría, que se recogieron y se introdujeron en el cristianismo, desvirtuó la esencia de este. Entonces, la primera causa, doctrinas sin base bíblica que estaban amparadas en la tradición. Por eso ustedes ven rituales, objetos, decisiones que no tienen razón de ser. Claro, estamos hablando del momento de la Reforma Protestante, pero hoy día no escapamos de esa situación. La segunda causa fue la persecución de los disidentes o aquellos feligreses que no estuvieron de acuerdo y decidieron sencillamente abandonar la fe. No fueron dejados tranquilos, sino que fueron perseguidos, lo que significa una intolerancia a las opiniones encontradas. Número tres, que es muy contrario a lo que el Señor hace, que trata de llevarnos al camino de la verdad. Tercer punto, la corrupción y la decadencia espiritual manifestada en gran número de los miembros del clero, o sea, de esa comitiva sacerdotal. Así es que fíjense ustedes cómo no se excusa ni siquiera la religión, la iglesia, para los temas de corrupción. Un tema que no solo se quedó allá en el pasado, es un tema que también ha venido con la iglesia en la generalidad, el tema de la corrupción. Y es un tema que, aunque se solapa, se esconde, se tapa, pero que de vez en cuando en las denominaciones religiosas, desafortunadamente, todavía suceden este tipo de situaciones. Ahora bien, en cuanto en cuanto a los factores, vamos a desglosar solamente el primer factor. Lo vamos a desglosar bastante para que podamos entender en qué consistieron esas doctrinas que fueron desplazadas. Por ejemplo, aquí están estas doctrinas extrabíblicas, es decir, que no están fundadas en la Biblia, sino en la tradición y que también fueron las causas principales por las que ese movimiento de la reforma avanzó, se consolidó para poder desterrar eso. La primera causa es este punto doctrinal o esta doctrina que no aparece en la Biblia o al menos se malinterpreta. Ellos declaran que la cabeza de la iglesia en el mundo es el vicario de Cristo, o sea, Pedro, y su sucesor, el Papa. Realmente esa interpretación de ese texto donde Jesús dice que a Pedro, que sobre esta roca pongo la iglesia, está mal interpretada.
porque Jesús siempre asumió que él era la cabeza de la iglesia. Incluso los apóstoles, ¿eh? En los evangelios y más allá con Pablo y demás, certifican que esa idea o ese alineamiento de que la cabeza de la iglesia es Cristo es lo real y lo consolidan y lo ratifican hasta el final. Así es que es una doctrina que contradice. Y fíjense ustedes que es fundamental, porque cuando quitan la cabeza, cuando quitan al dueño, ya fíjense cómo por ahí se evidencia, y lo vamos a ver más adelante, ese contraste. ¿Sí? Evidencia de que le han quitado al dueño lo que pertenecía. Cuando usted se supone que esté dueño, dueña de una propiedad y quitan su nombre y ponen a otra persona, es un desmérito, es un desplazamiento y lo que ha pasado en este caso ha sido eso. O sea, tú no eres el dueño es otro, o sea, alguien que tú pusiste ahí, no. Jesús ratifica de principio a fin que Él es el dueño de su iglesia, el dueño de la obra en el pasado, en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. El segundo punto doctrinal que causó disgusto fue la infalibilidad de la iglesia y su cabeza, es decir, ellos nunca cometieron errores. Así es que su líder posee también prerrogativas divinas. Esto, esto no es posible porque el único perfecto es Dios. Así que el ser humano comete sus errores. Y la misma potestad que tienen los líderes de iglesia, ¿eh? Los tienen los miembros, o sea, no hay distinción. Para Dios no hay distinción de que si el líder y este miembro, la distinción básicamente se tiene en la responsabilidad, que si usted cabeza de una responsabilidad, bueno, obviamente tiene que dar más cuenta, pero desde el punto de vista jerárquico y la valía o la valoración, todo el mundo somos iguales. Próximo punto doctrinal, el oscurecimiento del ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote. Es decir, fíjense ustedes, un tema tan importante como ese, la mediación de Cristo entre el cielo y la tierra, se sustituye por la misa, ¿eh? Y por la cena, la misa que sustituye la cena del Señor, que no es lo mismo. Dar un pan, representación, no es lo mismo. El rito tiene que completarse, porque es que el rito tiene esa parte de yo soy igual a ti, yo no soy más que tú, ni mejor que tú. Es que tú y yo somos iguales, delante de Dios somos iguales. Y esa parte de de la igualdad de condición, de cómo el Señor nos ve a todos, eso es fundamental, porque es uno de los aspectos que alejó al pueblo de esa, de los clérigos, de esa parte dirigencial, de la dirigencia. O sea, ustedes no son iguales a nosotros, no, delante de Dios, eso no se da. Otro punto doctrinal, la naturaleza meritoria de las buenas obras. La persona podía obtener el mérito vital haciendo buenas obras y que la fe no podía salvar. ¿Usted está escuchando eso? Eso es contrario a lo que dice Efesios 2:9 al 11. Es que nosotros no tenemos méritos. Nuestra justicia no nos vale para nada, porque somos
los acusados. Recuerden, nosotros estamos en un proceso de juicio, de investigación. Lo que estamos en proceso de revisión somos nosotros. Por lo cual, nosotros no estamos en condición de justificarnos, no. Las evidencias tienen que verse y el Señor es que nos justifica. Recuerden que en un proceso de juicio hay un proceso de investigación de todo lo que sucede en ambas partes, tanto. Entonces, el Ministerio Público, que es quien generalmente realiza esa función, investiga para contrastar las evidencias con la acusación. Ahora bien, nosotros no tenemos, delante de Dios, nosotros no tenemos con qué justificarnos, porque somos pecadores. Ahora bien, aunque el imputado reconozca que ha cometido mal, como sucede en muchos casos, tanto en Estados Unidos como aquí, como en otros países, que el imputado puede admitir su culpabilidad y por lo tanto le rebajan la pena, pero no es que queda libre de culpa, le rebajan, le acomodan, pero al fin y al cabo sigue siendo culpable porque cometió el hecho. Entonces, esa parte que él no puede pagar, el juez determina si lo deja libre o no. Entonces, en esa parte, en nuestra condición, ahí es que entra Jesús. Nosotros no podemos pagar, aunque el Señor nos perdone, hay otra parte que o sea, ok, no, te voy a rebajar la pena, pero y entonces lo que hace el Señor es que perdona esa parte. Reconocemos que hemos pecado, el Señor lo que hace es cubre la parte que nosotros no podemos. Entonces, ese punto doctrinal de la intermediación de Cristo por el ser humano, mire, eso ha nublado a la humanidad y ha dejado a la humanidad sin esperanza. Pero sí se enfatiza en lo que es un sufrimiento eterno. Fíjense ustedes el contraste. Y eso ha llevado a millones de personas a lo largo de la historia a renegar del cristianismo y mucho más a rechazar a Dios. Así que la última doctrina que podríamos citar que contradice la palabra es la doctrina de las penitencias e indulgencia, es decir, el, el pagar, pero también esas penitencias, eso tantas veces yo tengo que rezar el Padre Nuestro, yo tengo que llevar el pago de una promesa que hice, yo tengo que viajar a tal ciudad porque eso fue lo que prometí, a tal santo, en fin, sacramento por el cual los cristianos pueden obtener perdón por los pecados cometidos después del bautismo por intermedio de la absolución de un sacerdote. Es decir, después de bautizar a la persona, si comete pecado, pues puede pagar y luego confesarse con el párroco. Así es que esas doctrinas han puesto un abismo entre la realidad y el ser humano. Por cuanto la iglesia sostenía que los pecadores eran justificados gracias a la justicia infusa en sus corazones, las buenas obras llegaron a ocupar una posición importante en la justificación del individuo. O sea, no era la justificación por la fe, no, de Cristo, no, era por lo que yo pagaba, por lo que se pagaba. Las obras meritorias también pasaron a ocupar un papel importante en la doctrina del purgatorio, una doctrina que no tiene asidero bíblico. No tiene asidero bíblico porque ya, como bien hemos estudiado el tema de la muerte, cuando la persona muere, simplemente deja de existir. Deja de existir, simplemente ya no puede estar involucrado en los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque es como un sueño. Hay una separación entre esa chispa, ese aliento de vida y el cuerpo. Entonces, hasta la resurrección,
sea en la primera o en la segunda, esa persona no tiene conciencia de nada. Por lo tanto, esa es otra, ¿sí? Adelante. Mila, eh, hay alguien más. ¿Alguien más antes de mí? Bueno, buenas noches y feliz sábado para todos. Amén. Eh, los puntitos que tú estabas presentando antes, si le puedes dar un poco para atrás, Ajá, eso están ahí. aquí los puntos doctrinales. Doctrinales, sí. Está muy claro de que tú estás tratando aquí o estás hablando acerca de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7 y de Ujú, la primera bestia de Apocalipsis 13. ujú, Esa cuarta bestia que es Roma, ujú. tú estás aquí tratando, por supuesto, lo que es la segunda etapa de Roma, que es Roma papal. Exactamente, sí. Esa Roma papal que impuso su doctrina, que se metió dentro de ese cristianismo puro, primitivo, Ujú. introduciendo allí todas esas creencias paganas y todo se convirtió en un completo desastre. Sí. Satanás no da ningún paso en falso. Es falso, eso es verdad. Él no da ni un paso en falso. Ok, el cristianismo va a crecer y él lo sabía, porque había llegado el Consolador, el Espíritu Santo, lo máximo de lo máximo para todos nosotros, que era el Es, Espíritu Santo, que está aquí todavía. Y él sabía lo que iba a pasar. Pues él dijo, ok, ya que ustedes son, van a ser todos cristianos, pues entonces vamos a contaminar. Tú sabes, vamos a contaminar y se contaminó esa iglesia primitiva con ese evangelio puro que dejó Jesucristo. Y vienen y surgen todas estas doctrinas, todas antibíblicas, todas, ujú. todas. Y cuando tú estabas hablando de la cabeza, en el libro de Efesios, a ver si lo tengo aquí marcadito, Efesios 4, espérate que ya lo tengo por aquí, ay, que no se me pierda Dios. En 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y atribuirse todas esas funciones, cualidades que tiene Cristo a tal punto de llamarse también vicario, que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, Exactamente. quien le representa ahora mismo. Eso se llama blasfemia. Sí, es una suplantación de identidad. Oh, y cuando Daniel ve la visión, dice que esta bestia tenía un nombre de blasfemia escrito. Entiéndase por bestia lo que porque aquí estamos estudiando Daniel, Sí, milagro, estamos pasados los lunes. es un sistema de gobierno, en este caso religioso, Sistema, ya que sí, exactamente, sí. que no es una persona, ¿eh? Por No, eso no, 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 podemos no. Estamos decir, hablando ah, claro, el que está de turno o los que están de turno representan a ese sistema. a esa institución, Ujú. a ese sistema político Yo, y religioso. sí. Y como te decía, estamos estudiando precisamente los lunes profecía. Y yo le insto a que este lunes no se pierdan el programa, porque estamos desglosando a Daniel 7 punto por punto para que podamos comprender. Ah, pues esta Podamos parte le viene bien entonces para poder unificar. Claro. Eso, mira, yo digo, wow, pero ven acá, esto es Y no, increíble. eso no se concertó, ¿eh? Exactamente, esto no fue programado, esto es el Espíritu Santo dirigiendo Sí. este asunto de estudio, porque la verdad que necesitamos comprender. Hay por ahí una cita, Mila, que me gustaría, yo se la voy a dar el lunes, esa cita, mira, la voy a buscar y se la voy a traer, donde dice Ellen White, no sé si en el libro Consejo para
ministro o testimonio, es que ya no me acuerdo ahora bien, pero la voy a buscar, que dice que si nosotros comprendiéramos, estoy parafraseando, conociéramos, comprendiéramos el libro de Apocalipsis, mira, el panorama nos cambia porque habría una reforma y un reavivamiento en la iglesia, Sí. conociendo esos mensajes. En fin, el caso es que lamentablemente todo lo que tú has dicho aquí de esos puntos doctrinales que son completamente antibíblicos, por eso fue que se levantó la reforma, vino Protestante. a protestar, pero ya no hay protesta. No, no, eso, Ya no hay protesta. ya no hay protesta, ya están, ya están, imagínense. Entonces, vemos cómo esos pagos también ayudaban. Bueno, ahí entra, Feli, también el tema del libro, de la historia de este señor de Roger, cómo él sufría al pensar que su madre estaba sufriendo en el infierno. Oye, y eso era constantemente el papá de él mandando a pagar indulgencia. O sea que es una situación bastante... Sin embargo, la penitencia, exacto, sí, la penitencia no libraba completamente a los pecadores, según ellos, sino que todavía necesitaban sufrir el castigo temporal, ya sea en esta vida o en el purgatorio. Y para eliminar ese castigo, tenía que, bueno, en vez de indulgencia, entonces tenía que hacer otra cosa. La iglesia instituyó las indulgencias, las cuales proveían la remisión del castigo temporal que aún se debía a causa del pecado después de la absolución de la culpa. O sea que no era suficiente con el pago, tenía también que confesarse, etcétera, etcétera. Así que tanto esas indulgencias podían beneficiar al vivo como el que ya estaba fallecido. O sea que pero el asunto, bueno, se puede hasta cierto punto comprender porque antes las escrituras no estaban como ahora, que se podían conseguir tan fácilmente. Antes solamente los sacerdotes tenían acceso a las escrituras, pero hoy es muy distinto. Así que se presentaba como que María y también los otros santos podían intervenir para quitar el sufrimiento de aquellos que supuestamente estaban en algún lugar de la tierra, bajo la tierra, en el fuego consumiéndose o ardiendo. Entonces, lo que hacía posible las indulgencias eran los méritos extra de los mártires, de los santos. O sea que el, todo el que moría también pasaba esos méritos a los que morían sin tener quizás ese perdón. También de los santos, de los apóstoles y de Jesucristo y de María, tal como vimos aquí en la imagen. O sea, ellos intercedían entre los que se estaban quemando y el cielo. Sus méritos eran depositados en un tesoro de méritos y eran transferibles a los creyentes cuyas cuentas eran deficientes. O sea, el que no tenía mucho, fíjense, y bueno, voy a terminar de leer el párrafo porque quiero hacer una comparación hoy día. Sus méritos eran depositados en un tesoro de méritos y eran transferibles a los creyentes cuyas cuentas eran deficientes. O sea que esa persona que murió, si no era muy dadivoso, había entonces que después de muerto pagar bastante para que subiera en otra condición. Así que el Papa, como el pretendido sucesor de Pedro, controlaba las llaves de ese dinero. Y hoy me llega a la mente así, hoy nosotros vemos otros tipos de indulgencias, ¿eh? Las vemos porque hoy hay denominaciones con ese despliegue de dinero, donde se mueve mucho dinero, se presenta eso.
esa prosperidad y que si usted no da y que esto, esa llamada prosperidad que está hoy también enlazando a las religiones. Así es que esto no era un asunto solo de adoración y salvación, también era un asunto de dinero. A través de los siglos, la iglesia estaba establecida, adoptó muchas creencias de todos los pueblos, porque Roma arropó de un extremo a otro, de un extremo a otro, pero hasta nosotros nos llegó, que estamos aquí, o sea, más allá de Europa, Roma, sí es el evangelio de la prosperidad, se nota mucho eso. Entonces, la iglesia de Roma asumió el único derecho de interpretar la Biblia, que de hecho dentro de los sacerdotes hay quienes son especialistas en interpretación, que no todos se pueden prestar para interpretar la Biblia. Escuche eso, ya lo he escuchado en varias ocasiones. Pero la iglesia y no la Biblia pasó a ser la autoridad final. No la Biblia, sino la iglesia. Y antes yo no comprendía eso, hasta que luego escuché de manera directa, oye, sí, porque hay que pagar las misas, hay que pagarlas. Y hace unos meses que escuché de fuente directa un testimonio de un joven que, bueno, él estaba estudiando para ser sacerdote y contó ese testimonio de todo el recorrido, incluso hasta fuera del país, y la persecución que le montaron porque él quería salir. Entonces, la pregunta que quería hacerle, y porque sí me causaba un poco de duda, era por qué la Biblia no era un libro de autoridad en el catolicismo. Entonces, él nos explicó que es que a ellos primero se le impone, o sea, lo principal son los libros de los patriarcas, son los libros canónicos, eso de Santo Tomás, el de Agustín, el de esos son los principales, los padres de la iglesia, así le llaman. Y luego viene la Biblia. Entonces ahí aclaré y entendí el por qué la Biblia no representa un libro de autoridad. Y hasta cierto punto podemos entender entonces a los feligreses y a los demás líderes. Aunque en el caso de Lutero, fíjense que estando ahí, eso fue lo que pasó. Tuvo un encuentro con el Señor a través de la palabra y fue transformado. Así es que, ¿cómo entonces todo eso empezó a generar símbolos que hoy conocemos, pero que la Biblia no aprueba esos símbolos en el sentido de que muchos de ellos provienen de aspectos paganos, otros también reflejan o sustituyen a Jesús o representan la divinidad en objetos que entonces quedan para el adorador, se convierten en objetos que en vez de ser un instrumento para llegar al creador, entonces se convierten en el objeto de adoración. Andan con un crucifijo, porque si andan con un crucifijo, nada les va a pasar. Cuando realmente el crucifijo debería llevarle a tener la fe en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, cómo mandar a sus ángeles para que nos cuide, en fin, fíjense ustedes. Así que, como vemos, todo llega a su fin. Y amaneció un día. Aquí tenemos tres nombres de tres personajes destacados en el proceso de la reforma. Ahí tenemos a Juan Wycliffe, llamó a una reforma de la iglesia, no solo en Inglaterra, sino también a toda la cristiandad. Proveyó la primera traducción del texto de las escrituras en inglés. Sus enseñanzas de salvación únicamente la fe en Cristo y que solo las escrituras eran infalibles, o sea, solo las escrituras no se equivocan. Ahora vemos que en las traducciones
Están saliendo muchos reclamos de que no era así, que eso no fue lo que el autor quiso decir, en fin. Y tocaron el alma de Jos, Jerónimo, Lutero y muchos otros. O sea que Juan fue ese propulsor. Luego Martín Lutero coge la batuta, un hombre de mucho ánimo, y se considera la cara visible de la reforma. Más que ningún otro hombre crió al pueblo de vuelta a las escrituras y a la gran verdad evangélica de la justificación por la fe. Eso fue un punto clave con Lutero, la justificación por la fe, mientras predicaba contra la salvación por obras. Claro, porque afectaba también la parte económica de la iglesia. Fíjense usted cómo se mezcla la parte del dinero. La reforma desenterró verdades largamente olvidadas. Se redescubrió la justificación por la fe. El gran principio del Evangelio, así como un nuevo aprecio por el sacrificio expiatorio de Cristo, que no se veía, porque la persona era que tenía que sacrificarse, incluso aún después de muerto. La doctrina de la Biblia y la Biblia, solamente la Biblia como un punto básico, y fue para el protestantismo, fue el ícono. Pero vamos a ver por qué se estanca la reforma. Se suponía que no debía haber terminado. En el siglo XVI, estamos hablando del 1600 o el 1500, uno en adelante. Así es que los reformadores habían logrado grandes avances, pero no habían vuelto a descubrir toda la luz, sino que muchos se quedaron entonces con lo que habían descubierto los otros, mientras que por una parte lograron quebrantar la mano de hierro de la iglesia medieval, darle la Biblia al mundo y restaurar el evangelio básico. No descubrieron más verdades, al menos importantes. Entonces el bautismo por inmersión, la inmortalidad del alma, el séptimo día como día de reposo y otras verdades no fueron descubiertas hasta que llega entonces la parte final. Brotaron las controversias. Nunca hubo una época en la cual los seres humanos estuviesen tan ocupados en descubrir los errores unos a otros, porque entonces comenzaron a ver los errores de entre ellos mismos, los de aquellos, los de esto, etcétera, etcétera. A ver, tengo aquí, a ver si tengo ok. Pensé que tenía un comentario aquí. Entonces, eso estancó. De este modo, las buenas nuevas se convirtieron en una guerra de palabras. Las escrituras ya no hablaba al corazón, sino al intelecto crítico. Ojo con esto, porque fíjense cómo se va apagando, porque ahora, o sea, llegó un momento en que ya no era la sana doctrina, ya no era ese primer amor, no, ahora hay que ver si lo que tú dices, aquel decía, aquel escribió, entonces si eso está conforme a la ciencia, conforme a los rudimentos. Dice, de este modo las buenas nuevas se convirtieron en una guerra de palabras, muy similar a lo que sucede hoy. Hoy hay una deconstrucción de la palabra, del lenguaje. No, no es eso. Ahora quiere decir esto. Ya las escrituras no hablaban al corazón, sino al intelecto crítico. Ese método crítico es un método que, por cierto, la Iglesia Adventista no fomenta, porque el método de estudio o de interpretación crítico, como su nombre lo dice, tiene que pasar las escrituras por el sedazo de la ciencia, según lo que dice aquello, según las evidencias, y si no es así, no sucedió. Los dogmas eran ortodoxos, es decir, eran legales, o sea, tal
como debía ser, pero la espiritualidad se extinguió porque la teología triunfó, pero el amor se apagó. Fíjense, no sé si ustedes ven un parecido a lo que está sucediendo hoy. Se hace mucho énfasis en la preparación académica, en la certificación, en la evaluación. De hecho, hay, claro, entidades que son las que certifican, por eso se dan los títulos de teología hoy. Y ahí vemos un creciente interés por los teólogos de adquirir incluso el doctorado en teología. Ya a veces usted no identifica si si es doctor o es pastor, porque ahora ya se llaman por el título de doctor. Por lo cual, eso también ha llegado a la parte teológica, por lo cual también esa parte académica está ahogando esa parte espiritual. Pero en vez de hacer avanzar la reforma, sus sucesores se dedicaron a consolidar sus logros, ¿eh? En vez de enfocar su atención en las escrituras, la dirigieron a las palabras y opiniones de los reformadores. En consecuencia, la fe protestante degeneró hasta caer en el formalismo y el escolasticismo, es decir, en la razón, ¿eso dónde lo dice? ¿Y quién dice eso? ¿Quién dijo eso? Porque ahora, si usted no dice quién dijo qué, lo que usted dice no vale. Y ciertos errores que debían haber sido abandonados fueron incorporados. La llama de la reforma gradualmente se apagó y las iglesias protestantes llegaron a ser frías, igualmente como aquellas que criticaban inicialmente. ¿Y qué vemos hoy? Que ya no hay protesta, ya la protesta se acabó, ya somos uno en Cristo. Y aunque es verdad que el Señor fomenta la unidad, y lo he dicho varias veces, esa es la principal condición para que el Espíritu Santo llegue, es la unidad, pero esa unidad debe ser en palabras, debe ser fundamentado en la fe. La misma fe no puede ser creyendo una cosa cuando el Señor tiene otra. Así que esto no es un asunto solo de religión, es un asunto de adoración y salvación. Por lo cual es que, Mila, sí, Mila, bueno, sí, espera, para ahí, porque sí, ellos, sí. lo que tú estás hablando ahora, eso es casi un tema para tratarlo aparte. Eso es un tema aparte, realmente. Eso es porque hay mucha tela. Realmente ya no hay protesta. Y Claro, eso, todo ahí eso, voy. y todo Ah, eso, Félix, mire, para darle paso, todo eso se va uniendo, son puntos que se van, son muros que se van cayendo para el fortalecimiento de la imagen. exactamente. Escuchen, ¿qué está pasando ahora mismo? Y eso, yo, bueno, no sé si ustedes han vivido alguna experiencia de las que yo he vivido y estoy mirando delante de mí prácticamente a diario personas que están a través de las redes sociales. Tú sabes que las redes sociales tú puedes estar en, ¿cómo se dice? En donde sea y si hay internet ahí llega. Y Exacto. se está evangelizando por medio de las redes sociales y nosotros Ujú. somos, ¿verdad? Uno de los que más utilizamos las redes sociales para predicar el evangelio. Pero este tipo ¿cómo le vamos a llamar? A ver, cómo le puedo decir? De organizaciones, vamos a decirle así, siguen enseñando esas doctrinas ahora porque tienen un mayor alcance, llegan a todo el mundo, no importa donde tú te encuentres, si habla el idioma español o el inglés, lo que sea, hay personas entrenadas para derribar
todas las doctrinas bíblicas. Sí. Oye, yo estoy admirada, porque Es digo, un espera, proceso de construcción. Es como algo similar a lo que hacen los albañiles cuando usted lo llama. Mire que se ha caído un pedazo de cemento ahí. ¿Qué ajá, hace? Coge el martillo, esa parte del soporte, ajá, y le toca la pared. Entonces, la parte hueca, ¿qué hace? la La, relleno, la, ajá, la tumba, esa parte hueca, como que suena hueco, la tumba, ok, le quita como el empañete, le quita, y ahí entonces él lo que hace es que vuelve a reconstruir. Es lo mismo en el aspecto de las palabras. No, ahora eso no quiere decir eso. Ahora tiene, mire, efectivamente. le han dado Y la quiero que vuelta. sepan, oye, mira, quiero que sepan que lo están haciendo magistralmente, Sí. magistralmente, es decir, si vamos a hablar acerca de que Cristo es la cabeza, ellos te van a buscar las 1000 citas para enseñarle a sus seguidores que eso no es así. Y con la Biblia. Y si estamos hablando de que no existe el infierno, y si estamos hablando de la inmortalidad del alma, y si vamos a hablar del sábado, te van a buscar la cita bíblica, donde te van a decir que es el domingo. Y te van a decir que sí existe la inmortalidad del alma, y que sí existe el infierno, y que sí existe esto, aquello, lo otro, con la Biblia, Sí. de una manera increíble. Entonces, las personas que escuchan esto yo conozco a una que está como cuando está descubriendo un mundo nuevo. Claro, ¡Wow! porque Yo es no verdad, sabía eso. pues claro, pero es verdad. O sea, ¿y cómo fue que yo no lo vi? Lo que pasa es que lo están metiendo en Jurassic Park, el mundo perdido, Ay, señor. en Sí. Parque Jurásico. ¿Dónde lo están metiendo? ¿Dónde están todos los cosas, los monstruos estos? O sea, Ah, en cuanto a la ah, enseñanza se refiere, Dios mío, señores, es el tiempo que mira que Jesús lo dijo, mirad que nadie os engañe. De eso es. verdad que este es el tiempo de estar escudriñando, porque cualquiera de eso, para tú poder predicar el evangelio hoy, tú tienes que saber bien la Biblia y está bien empantalonado y lleno del Espíritu Santo, porque mira, yo le digo de verdad que es tiempo de escudriñar y estudiar las escrituras más que nunca, para que no nos engañen a nosotros y para que sacar a otro de ese engaño, Sí, para poder ayudar. es bastante fuerte, bastante fuerte. Gracias, Félix, por esa intervención. Vamos a llegar a la última parte en cuanto al remanente, ¿qué es? Y cuando se habla de remanente en la Biblia, bueno, y en la Biblia y en la vida real, ¿verdad? Vemos que se refiere a un residuo, a algo que queda. Y a pesar de que esa apostasía, o sea, esa falsedad llegó y permaneció durante 1260 años, algunos creyentes continuaron, ¿no?, reflejando la fuerza de la Iglesia Apostólica, ya lo vimos con la Reforma. Entonces, cuando terminaron esos 1260 años, que terminaron en 1798, el dragón no había logrado eso, o sea, lo que él quería, que era acabar con la iglesia. Apocalipsis 12 hace un recuento, detalla ese recorrido y queda una parte, queda la última saga. Es ahora detrás del resto de la descendencia de esa iglesia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ya sabemos esa palabra remanente, describe a un grupo pequeño, algo que queda de algo, de una muchedumbre o de una multitud o de un montón. Así es que
ese remanente debe sacar la luz, debe sacar la cabeza en estos días. Si es un remanente, quiere decir que no son muchos, pero eso no significa tampoco que sea un puñado. Así es que esas características que tienen son estas. Aparecen después de los 1260 años, y eso lo vimos con Guillermo Miller, cómo renació en él esa verdad. Y lo que me impacta, y siempre lo señalo, es cómo Guillermo Miller, con su Biblia y una concordancia, el Espíritu le guió a conclusiones que después fue que él se enteró que esas eran las conclusiones que se manejaban en Europa, por ejemplo, con lo de las reformas. ¿Y cómo llegó ahí? Elena habla en primeros escritos y también en el conflicto de los siglos y en otras obras donde habla de Guillermo Miller, principalmente en el capítulo de Guillermo Miller, cómo los ángeles abrieron la mente, le inspiraron. Eso es tremendo porque da a entender una vez más que no se necesita tener estudios académicos para entender la Biblia. De hecho, la Biblia ha enseñado a leer a mucha gente. Es un misterio. Hay personas que solamente saben leer la Biblia y cuando usted lo pone a leer otra cosa, no, es solo la Biblia. O sea, realmente el Señor hace la obra. Así es que ese con Guillermo Miller llega esa parte. Proclamar juntos, justo antes de la segunda venida de Cristo, la última amonestación, que es esta, porque ya estamos viendo que el asunto se está cuajando, ya las partes del rompecabezas se están uniendo y uno lo puede ver, lo puede notar, se puede identificar. Cuando usted ve la política, el sistema político regional, mundial, usted está mirando cómo se están moviendo y hay efervescencia para reorganizarse, ¿eh? Y poder entonces acoplarse. A lo mejor ni ellos mismos saben, quién sabe, pero a lo mejor sí, y son parte de. Así que la última amonestación tiene que ver con con ese mensaje, porque es un solo mensaje dividido en tres partes. Es un solo mensaje que lo dan tres ángeles. Y otra característica son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a describir qué significa estas tres cosas. La fe de Jesús significa que es una fe similar a la que tenía Cristo, que refleja la misma confianza inquebrantable de Jesús en Dios y la autoridad de las Escrituras. No podemos salir de ahí. Los mandamientos de Dios tienen que ir porque representa la ley por el cual el proceso de juicio está está en marcha. Y además, si no hay una regla por el cual entonces se va a decidir, entonces el juego no es limpio. Ahora, aquí en Dominicana se está en proceso de actualización de la Carta Magna, de la Constitución. Entonces, lo que es la Constitución para un país son los 10 mandamientos para el universo. O sea, no se pueden quitar. El testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 lo declara, el espíritu de profecía. O sea que ese remanente, ese grupo, esa iglesia, debe estar guiado por esa profecía. Es el don profético de interpretación, pero también de difusión. La Biblia indica que el remanente aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución. O sea que los acontecimientos de la Revolución Francesa, que conmovieron al mundo y que llevaron a la cautividad del Papa, al final de los 1260 años, el cumplimiento de esas tres grandes señales cósmicas: la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. Así que después de eso hubo un reavivamiento y que condujo entonces a la aparición
el movimiento adventista, que fue los años 1800 en adelante, o sea que entra al siglo XIX. ¿Cuál es la misión que tiene, según el mensaje de ese ángel, ese mensaje que fue interpretado o llevado por 3 ángeles? La misión primero de presentar el evangelio eterno, o sea, esto no es un asunto que es propio de los adventistas y que se le ha ocurrido ahora, no, es que es parte del evangelio eterno, el evangelio de siempre. Un evangelio que conecte el principio con el fin. ¿Y cuál es el fin? Mira, al menos el principio de la humanidad, por decirlo así, ¿quién nos creó? ¿Por qué nos creó? ¿Quién nos sostuvo? Y hacia dónde nosotros vamos. Así que llama a reconocer la autoridad de Dios, que es lo que ahora nos está haciendo. Al autor de la vida, no se está haciendo, las leyes humanas están contradiciendo eso. Llama a la adoración, a reconocer quién es la cabeza de la iglesia, quién es el dueño. En todos estos años hemos visto que lo han quitado de su puesto. El segundo ángel anuncia la caída del sistema falso, sistema de adoración falso, que desde el inicio ha estado tratando de desvirtuar. Y sí, ha logrado mucho porque, por ejemplo, la población, la humanidad antes del diluvio, se perdió. Solamente 8 personas se salvaron. Y fíjense ustedes la magnitud de lo que implicó el pecado para esa época. 8 personas solo se salvaron, el resto murió. Y es muy similar a lo que va a pasar ahora. ¿Cuántos se van a salvar? No lo sé. Yo no tengo esa edad. Pero según lo que se presenta, de acuerdo a lo anterior, a lo pasado y al mismo Nuevo Testamento también, la mayoría se perderá. Ahora, eso no significa que el Señor está disponiendo cada quien, tú sí, tú, no, todos tenemos la oportunidad, pero ahí cada quien decide. El tercer ángel anuncia consecuencias para los que permanezcan en el sistema religioso falso. Por eso el llamamiento es salgan de ahí y vengan a la verdad. Ahora fíjense cómo también, porque inicialmente hice un gráfico como si fueran escalones, como lo presenta Elena. Elena dice que son 3 escalones. Y ojo, solamente con esa diapositiva es para pasarnos un programa. Solamente esa diapositiva, un programa. Una noche, un programa. Solamente con esa diapositiva. ¿Por qué? Porque mire, la importancia que tiene este mensaje, esa porción bíblica, es tremenda. Y ella dice que es como, son 3 escalones que no se pueden mover de orden, es decir, tiene que tener el mismo orden, tiene que obedecerse según el orden que aparece aquí. Primero, lo que dice el primer ángel, el evangelio eterno y adoración. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco a Dios como creador, no lo puedo adorar. No puedo reconocer la Biblia y por eso la insistencia de mantener la evolución en las escuelas. Como le he dicho a varios maestros, a varios colegas, la evolución no saldrá de las escuelas porque no es un asunto académico nada más. Es un asunto principalmente espiritual. Entonces, mientras yo no creo en el Señor, yo no lo puedo adorar, no puedo creer en Él y mucho menos creer en su palabra. ¿Usted está escuchando? Porque es el primer eslabón. Y cuando se derriba eso, la persona, cuando asumen ese primer eslabón, cuando se suben sobre ese eslabón, entonces aceptan lo otro, porque reconocen que el sistema falso de adoración en que estaba realmente no era el camino correcto. Y por eso la tercera parte, el tercer paso, ¿cuál es? Abandonar. Ahora, para terminar,
¿cómo podríamos ver lo que ha venido sucediendo a través de la historia en contraposición de esos tres mensajes? Eso es, como dijo Felicidad, eso no es a lo loco, eso se ha hecho de forma estratégica. Sí, ¿por qué? Todas esas normativas que muchas veces salen de los gobiernos y que son aplicadas a nivel global, principalmente normativas, disposiciones de los organismos supranacionales, que son aquellos que están por encima de cada país, y sabemos a los que nos referimos, que tenemos que responder ante los objetivos de desarrollo del milenio, no sé cuál, en donde hay algunos que chocan con este mensaje. La narrativa del clima, poniendo el clima por encima del creador, eso choca con el primer ángel, con el mensaje que lleva el primer ángel. Porque ya al poner a la naturaleza por encima o en igualdad, ya choca con ese mensaje. Si usted se pone a analizar las disposiciones de este mundo, chocan con cada una de esas partes que tiene el mensaje. Entonces, esto no son disposiciones arbitrarias o independientes, todo está fríamente calculado. Y dice ella que el que no acepta el primero, no aceptará el segundo ni el tercero, que eso fue lo que pasó cuando el chasco, con el chasco, en 1844, eso fue lo que pasó. Aquellos que aparentemente habían aceptado, en resumidas cuentas, no fue así. Aquellos que no aceptaron el primer mensaje o el mensaje del primer ángel o de esa primera parte del mensaje, no pudieron asumir el sistema que estaba en un sistema de adoración falso. Y por lo tanto, ¿cómo van a salir? Así que esto es más importante de lo que nos imaginamos. Y todas las disposiciones que se dan a nuestro alrededor chocan y van dirigidos a una de las partes de este mensaje. Así que a partir de ahora, tengamos claro eso. Estamos en una guerra, estamos en medio y cada parte procura llevar a su gente, llevar a la gente a su territorio. Así es que el Señor nos bendiga y que nos ayude a tomar conciencia de esta parte. Dios tiene hijos en todas las iglesias y eso es algo que no podemos dejar ni pasar por alto. Estar en una denominación no nos salva, nos ayuda si estamos en eso a conocer por dónde va el asunto, pero no nos salva. Dios tiene hijos en todas las iglesias, hay muchos hermanos, hay muchos amigos que se, se juntan, se unen, adoran en otras denominaciones, pero el Señor sabe cuál es su ideal, cuáles son sus pensamientos. Así que es parte del remanente que en algún momento descubrirá posiblemente que estuvo en un lugar equivocado. Así es que al llamar a su pueblo a salir de la apostasía o de la falsedad, prepararse para el regreso de Cristo, reconociendo que hay muchos entre el pueblo de Dios que todavía no se han unido a ellos, o sea, hay mucha gente afuera que todavía no ha entrado y mucha gente adentro que no sé en qué están pensando. Los miembros del remanente perciben sus graves defectos y debilidades mientras procuran cumplir su solemne misión. O sea, que nadie piense que es perfecto. Todos tenemos situaciones que nos doblegan, que nos tambalean. El remanente no significa que usted es parte de ese pueblo que es impoluto, que
No, aquí estamos llevando todo el mundo, todo el que quiere seguir los lineamientos del Señor está llevando lo suyo, está llevando lo suyo. Así que mientras procuran cumplir su solemne misión, se dan cuenta de que únicamente por la gracia de Dios podrán cumplir su responsabilidad, y eso es verdad. Porque si fuera así, no hay manera de hacerlo. Les invitamos a repasar esto. Voy a enviárselo por aquí, si me dan de chance en lo que terminamos. Se lo puedo mandar por el chat, también a Felicidad y al grupo, para que Felicidad lo remita a usted. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, esta es la responsabilidad que nos toca. ¿Qué vamos a hacer, Ávila? Eh, yo estoy muy contenta por el tema que ha expuesto hoy. Realmente es para pensar, porque si nosotros estamos en la iglesia y no estamos en lo que tenemos que estar, todas esas teorías que comenzaron desde la Edad Media todavía están entre nosotros, y si no estudiamos la palabra de Dios, también podemos ser influenciados, y esa parte remanente no va a quedar grande. Así que vamos a tratar de buscar la palabra de Dios, afianzarnos en Cristo cada día, porque el enemigo no duerme. Y si él cree que podemos ir al cielo, no lo va a poner difícil. Entonces hay que estudiar la palabra de Dios. Y sí, también alentar a la iglesia que en la parte de la escuela sabática a ir como chequeando cómo van los hermanos con eso y ayudándole para que puedan rebasar cualquier bache sí, que puedan encontrar. Sí. Entonces, Milagros, queremos agradecerte como siempre por tan hermosa presentación de la palabra de Dios, que yo sé que el Espíritu Santo te ayuda bastante para que podamos entenderla como la entendemos cuando tú la explicas. Y queremos que nos despida en oración para luego terminar con el himno que empezamos, que es el 269, Prefiero a mi Cristo. Amén, amén. Y una feliz noche para todos. Esperamos que la oración de nuestra hermana Milagros. Bendiciones. Muchas gracias. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias también por darnos esta luz. Agradecemos que este mensaje haya llegado a nosotros y que tu Espíritu Santo nos ayudó para aceptarlo. Ahora el reto que tenemos es continuar mostrándolo a los demás y que tu Espíritu Santo haga en ellos la obra para reconocer cuál es, dónde deben estar para adorar. Muchísimas gracias. Bendice a esta iglesia del aire, los que están aquí, pero también a todos los que se van a unir en el transcurso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Feliz noche. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar.
hermoso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conceda